estaba sin subrayar. No, No te preocupes. no estaba Está bien, viendo lo que está no bien, está era. bien. Está bien. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar la paracha de hoy. Buenos días, Mark y Elizabeth, que no nos habíamos saludado, no nos habíamos visto. ¿Cómo están? En París, París, la tierra del zorrillo. Hola, hola, Daguito, hola. Hola, hola, Dieguito, hola, hola a todos. Sí. ¿Cómo están? Muy bien. No, Mark tiene cambio de look cada mes. Tu Unos con changes barbas, otros sin de look barbas. chaque mois. Sí, En el otoño. Estamos ya Depende de la estación. después de la estación del otoño, las barbas protegen del frío. Las barbas de Abraham. Exactamente. Esa sí le toca que le llegue hasta el pecho. Sí. Listo. Muy bien, vamos a hablar de la paracha de hoy y vamos a revisar los comentarios que tengamos al mismo. Entonces no sé quién quiere empezar, si fuera acá dentro de casa, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué meditaron sobre esta paracha? Tutú, tutú. Listo, pastor, por favor. A ver, Daguito, en el versículo 1 del capítulo 23, dice que fue la vida de Sara de 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara. Pero revisando el texto original en el hebreo, Sí, y señor. envié un Un documento. documento a Torá, me gustaría que lo revisaran porque es el texto original. Y quiero que miren cómo realmente se traduce ese texto, porque realmente cambia todo el concepto de este versículo 1 de la versión que nosotros tenemos. Porque si me permiten, Claro, lo voy a pastor. leer, y ahí todo lo tenemos para que lo revisemos, yo lo envié. Vamos a leer en hebreo. Leámoslo, pues está la traducción en español, pero está el original en hebreo, como se escribe transliteralmente en hebreo. Entonces dice así, dice, y fueron vidas de Sara, 100 años y 20 años y 7 años, de vidas de Sara. Y ahí termina. De vidas de Sara. ¿Qué dice el Zohar respecto de? Que nosotros leemos que son 127 años y lo que la Torah dice es que fueron 100 años y 20 años y 7 años. Cada una de esas porciones con un significado diferente. Los 100 años representan la sabiduría de la vejez y los mojín, los rostros de madurez, que de una madurez superior de la mente y una concepción donde la vida se fragmenta entre lo bueno y lo malo, donde no se fragmenta entre lo bueno y lo malo, sino que todo es revelación. Y eso significan los 100 años de Sara. Y los 20 años de Sara simbolizan un nivel donde hay un tikkun acumulado, donde ella, la responsabilidad espiritual, sabemos que comienza a los 21 años. Entonces dicen los sabios que a nivel de creación de nuevas rectificaciones empezamos a los 21. Entonces, cuando el cerebro está completamente maduro, entonces Sara no dejó ningún pendiente. Sara en ese contexto de los 20 años realizó todos sus tikkunim y no dejó nada pendiente. Y en cuanto a los 7 años dice que representan la Nechama en su expresión original, quiere decir la inocencia pura, una relación con la realidad sin filtros de cinismo, sin corazas y sin endurecimiento. Aconteció que Sara a esas 3 frecuencias las vivió simultáneamente, esos 3 momentos. Y esa fue la señal del alma que concluyó a su paso por el mundo
de Sara. Y cuando habla en plural de vidas de Sara, porque, y así se llama la parachá, Heyei Sara, vidas de Sara, está hablando la Torá de una vida, obviamente de una vida física y de una vida espiritual, en plenitud. Porque así como hay personas que podemos vivir muchos años y vivir en un mundo solamente material, en un mundo solamente físico, humano, y olvidarnos de lo espiritual, podemos vivir hasta más de 100 años en ese contexto. También hay personas que han vivido en el otro extremo, solamente se han vuelto demasiado espirituales, ¿cierto? Y no han integrado, ¿cierto? Los dos conceptos de vida, y por eso es que en esta porción de la Torá habla de las vidas de Sara. Era eso, mi apóstol, para el versículo 1 del 23. Muchas gracias, pastor. Fíjate que esto que el Zohar analiza es bien interesante, porque si uno mira la gematría del número de años de Sara, daría 10, ¿cierto? Que representa la letra Yud, que es completud. ¿Eso qué significa? Que ella logró en su vida pues vivir en plenitud, o sea, la relación entre su cuerpo y su alma fue plena, total. Adelante, Amparito. ¿Se oye? Sí. Pues yo quisiera compartirles una respuesta que yo me di. Es lo siguiente, de un rabino, pensando, o sea, el análisis no es mío, sino que la pregunta del rabino es, la primer compra que hace Abraham es esa tierra, la tierra de Macpela. Él no compró más. Bueno, ¿por qué? Pero pues no responden, y yo pues pensaba varias cosas. Primero, siempre que hemos visto todos estos recorridos, ellos no, el pueblo judío no compra, no dice yo compro de aquí a allá y de aquí a allá, ¿sí? La tierra es del Padre, es del Señor. Bueno, y aunque hay una negociación una vez que hay guerra, pero igual el rey de aquel entonces, pues ya lo leímos el año pasado, bueno, en otra parachá, pero igual no recibieron dinero, o sea, nunca compró Abraham, ni Josué, ni ninguno de ellos compró tierra como la compramos ahora, ¿sí? Bueno, yo sé que al César lo que es del César y al Señor lo que es del Señor, pero pensando en esta reflexión, sí, ciertamente Abraham solo compra eso y es para enterrar a sus muertos, después ahí hay más generación de él, pero yo diría, yo me respondí, pues es que compramos la tierra para volver, o sea, la compramos para poner restos vivientes, el polvo que volverá. O sea, mi respuesta fue esa, o sea, no compramos, o sea, Abraham compró, y esa sería la respuesta que yo daría, la compramos por eso, porque vamos a volver. Para vivir acá no necesito comprarla. Sí, yo sé que ahora compramos, y si miramos, pues yo he visto películas, por ejemplo, de Estados Unidos, cómo dividían las tierras y las vendían, no eran de nadie, y en nuestro país también, los terratenientes, todo esto. O sea, la tierra la ha cogido el ser humano, se la apropió y la vendió, ciertamente mirando lo que se pregunta de Abraham, ¿no? O sea, nosotros compramos y tenemos tierras y escrituras y todo esto, pero ¿sí? Nosotros acá vivimos, ¿sí? Yo lo pregunté directo cuando se construyó acá, la escritura no es de nadie, es de Monte Gerizim, es en parte de ese principio, ¿sí? Esto no va a ser para lucro de algún ser humano. Eso pensaba yo, y pues les quería compartir esa respuesta a partir de esa reflexión. Muchas gracias, Amparito. Lorena Alejandra, gracias. Antes de que le demos la palabra a Lorena, mira que lo que dicen los rabinos frente a la compra de la cueva de Macpela es por qué se compró y por qué lugar, dónde estaba ubicada geográficamente. Ellos dicen que esa cueva, ese lugar responde
al lugar del mundo donde estaba la esencia de Adán y de Java, ¿sí? Y que lo que estaban haciendo al comprarla era regresar a la raíz espiritual de la humanidad. O sea, él logra hacer eso porque este sitio, pues si es el sitio de la esencia de Adán y Eva, pues es un lugar energético potente para toda la humanidad. Entonces, ¿qué estaba haciendo él? Él lo que estaba haciendo era, que fue lo mismo que hizo David cuando le compra la heredad, yo tengo que comprarla porque va a ser una heredad a perpetuidad. ¿De qué? De ese portal de energía donde se restaura ese principio y es la restauración de esa esencia de Adán y Java. A mí eso me pareció muy interesante en el ejercicio que estamos haciendo y en lo que decía Amparito, porque cuando nosotros compramos este lugar físico donde estamos, el capitán nos dijo, yo no puedo ofrendar este lugar, yo tengo que venderlo, y nosotros lo compramos. ¿Por qué? Porque Monte Jericín va a ser una heredad perpetua por todas las generaciones. Entonces tuvimos que comprarlo y Abraham pagó por ese lugar en más o menos en dólares, bueno, una cantidad altísima, lo que valían los 400 ciclos de plata en ese momento y lo que valdría hoy. Pero es un concepto de eso, de restaurar algo que pertenecía y que hoy está para toda la humanidad, sobre todo para el pueblo de Israel. Y también eso es muy interesante, porque es el primer lugar que se compra en toda la historia de la Torá. Y ellos dicen que siempre lo que narra la Torá en primer evento va a tener una respuesta espiritual para siempre. Va Lore, Pastor. Lorena Alejandra, adelante. Hola chicos. Bueno, digamos que leyendo y después de haber también, em, digamos, mm, aprendido y haberme quedado la duda de los 100, los 20 y los 7, pues digamos que también la parashá, como dice las vidas de Sara, pero pues comienza narrando la muerte de Sara, pues uno dice, pues ajá, ¿por qué no, no se podía llamar antes para contar la vida de Sara? Entonces, pues digamos, es algo que nos dice que, digamos, la vida no termina con la muerte física, ¿no? Sino que trasciende con la energía que ella deja y por eso es una matriarca. Porque es que ella, o sea, prácticamente la vida de Sara, o sea, las vidas de Sara, ella toma esa relevancia, prácticamente nos está diciendo que en el momento en que muere, porque trasciende, o sea, toda la energía de su alma, todo lo que ella hizo, trasciende en el momento que ella muere y no muere, sino que, o sea, es matriarca, o sea, se vuelve nuestra matriarca, entonces es un mensaje más de que la vida no termina con la muerte física. Y entonces también investigando sobre esto, sobre lo que dice el Zohar, Sara representa Binah. Y estos 100, 20 y 27 y 7 representan, digamos, los estados de conciencia. Entonces el 100 sería Keter. Sí, el 100 corresponde a Keter, que es la corona, ¿no? La corona espiritual. El 20, Binah, que es el entendimiento, y el 7 es el Malhut, que es la manifestación terrenal. O sea, digamos, es todo esto que les estoy diciendo. Era eso. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. ¿Alguien? Sí, está el pastor, está Meli, ¿quién más va a intervenir? Joana, está Valiente, entonces pastor. Muy bien. Lorena Alejandra, Y muy Elicheva. bien. Felicitaciones por esa disertación. Hay otras disertaciones que todavía no lo logro digerir, entonces mejor que no hablo de Bueno, lo que habíamos hablado. pero bueno, Me quedo ahí. y este es el espacio para hacerlo. De lo que habíamos hablado de, no, Sí, después de Sara, lo que- de Abraham. Bueno,
Ahora, Esta no la logré. ahí vamos porque estamos todavía en el versículo 1 del 23. Pero es que, bueno, aunque se adelantaron un poquito, mi apóstol también hablaba de los 100 y hablaba del árbol de la vida. Y Lorena también toca a Keter, relacionándolo con el número 100, y tiene toda la razón. Porque es que el número 100, obviamente el 10 es completitud. Y en algún momento dijimos que en cada sefirá también hay 10 sefirá, ¿cierto? Luego nos da también los 100, que es la completitud del árbol de la vida. Eso en cuanto a lo que se ha dicho de la edad de Sara, y sí son estados de conciencia. Son los 3 estados de conciencia que logró Sara en plenitud. Por eso dice la Torá, de una manera espectacular, que todos los días de Sara fueron buenos, ¿cierto? Todos los días de Sara fueron buenos, y obviamente obviamente la pregunta es cómo que fueron buenos si tuvo problemas con el uno, problemas con Agar, problemas con uno, todos los problemas. Pero eso no significa que no fueron buenos en el contexto de su vida. Toda la vida de Sara cumplió el propósito para el cual había venido. Eso uno. Y me quiero, porque como tocaron el tema de los Yo la probé ayer. ¿cómo se llama? Densas, A los muy que compacta. Abraham le compró el terreno, que son los hijos de Het, los Benei Het. Dicen el Zohar que como tal no existen los hijos de Het, o sea, no se conoce a nadie como Het, como tal. ¿Qué significa cuando la Torá dice en el verso 3 y 4, dice: y se levantó Abraham delante de su muerto y habló a los hijos de Het, a los Benei Het, diciendo: extranjero y residente soy entre ustedes, dame propiedad de sepultura entre ustedes y enterraré a mi muerto delante de mí. Entonces la palabra Het significa reverencia, significa temor elevado, reconocimiento de la grandeza divina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Zohar lee que los hijos de Het son un relato de almas que ya completaron su ascenso, que atravesaron y ya están más atrapadas en los impulsos de la materia. Por eso Abraham representa el alma, ¿cómo digo yo? Analógicamente, teniendo como analogía, a Abraham representaría el alma y Sara representaría el cuerpo. Por eso también mi apóstol se refería a Adán y a Eva, porque estamos hablando en ese contexto. Y es que ese lugar, Hebrón, y específicamente Macpela, es uno de los 7 lugares que hay en la tierra que son portales energéticos específicos y especiales, donde hay una densidad más delgada, dicen los sabios, donde hay un contacto más directo con el Ein Sof. En la tierra dicen que hay 7. Ese es uno de ellos. Hasta ahí quería comentar. Sigan. Hubo una preguntita, perdón. Dime. ¿En Hebrón es donde están en este momento los palestinos? Sí, en Hebrón están. Eso es tierra palestina. Hoy es tierra palestina. Y como también hace referencia al valle de Siquem, que es el que está entre Jericín y Ebal, y es donde hoy está Nablus, y Nablus también es de la autoridad palestina hoy, que también es una tierra nuestra. Pero Hebrón es de Israel, o sea, hace parte de Israel, pero Sí, es el está lugar dentro- donde hay dentro- más claro, está dentro de palestinos Israel. de Lo que Israel, pasa es porque que en Israel, son 800 está dividida, israelíes, digamos, creo, el y gobierno son está como dividido. 15.000 palestinos. Es un lugar donde es muy peligroso, o sea, hay que ir de cierta manera. Pues eso, yo veía un video. Mira, Lore, nosotros que estuvimos en Monte Jericín, en Nablus y en este espacio, digamos que uno no distingue en Israel geográficamente qué es de cada quien. Digamos que allí está la autoridad palestina, pero por ejemplo en Jericín la base militar es israelí, o sea, los soldados son israelíes. Alrededor, pues la autoridad física es palestina.
¿Cómo lo percibe uno o qué fue lo que nosotros pudimos percibir los 5 allí? Que cuando tú cambias el lugar geográfico donde Israel como Estado gobierna, se ve y se percibe espiritualmente el cambio. Entonces, cuando tú vas por estas ciudades que son de la autoridad palestina, encuentras basura en las calles, grafitis en las paredes, hay una densidad espiritual más pesada, ves vehículos como acá destartalados o en un estado que no es bueno, ¿cierto? Mientras que cuando tú estás en Israel, todo lo que tú ves tiene estética, limpieza, es kosher, es bueno, los vehículos son, sí, o sea, hay una diferencia, es en ese contexto. Y ese contexto uno lo lee cuando muere Ismael y le dice el padre Ismael que él va a gobernar ese mismo espacio donde van a estar sus hermanos, pero va a ser oposición a los que están allí. Y uno percibe eso no por las, bueno, nosotros tuvimos una situación ahí de como un problema de una protesta que estaban haciendo los palestinos allí y pues todo el mundo en los vehículos, la gente que es israelí, son solidarios, se bajan armados, respaldan al ejército y llegó el ejército de Israel a intervenir y básicamente eran mujeres todas las del grupo como de SMAT de ellos y quitaron a todos los señores que estaban sobre la vía. De hecho, la persona que a nosotros nos transportaba dentro de Israel no quiso ir a Nablus, envió otro conductor y otra camioneta para que nos llevara. Él dijo que no quería ir, él nunca dijo que era inseguro o que no era seguro. Y el señor que nos llevó era un anciano muy tranquilo y él realmente dijo, esto es común en este sitio, cambiemos la ruta y se vino por otra ruta para volver a Jerusalén. Pero todo el territorio es israelí, solo que la autoridad palestina está allí y es el gobierno en ese sector de Israel. Pero uno no lo percibe físicamente, sino a través de eso que expresamos espiritual. O sea, eso sí se logra percibir en los espacios cuando uno cambia de un lugar a otro, el olor, como la percepción espiritual del lugar, ¿sí? Es igual que cuando uno entra a Egipto, tú estás en la frontera, en Eilat, y es muy bonito, todo es perfecto, y tú cambias a Egipto y ya todo tiene otra tensión, otra situación. Nosotros llegamos hasta Eilat en una Mercedes-Benz y de ahí hasta llegar a la ciudad donde íbamos para subir a Monte Jericín, era una Chevrolet Loop que le sonaba todo menos el pito. Entonces, hay unas diferencias muy marcadas en esas cosas, Lore. Y eso se percibe nomás estando en el mismo Jerusalén, o sea, no saliendo de ahí, o sea, ya nomás de sector a sector se ve, o sea, se percibe, se ve la diferencia. Y pues uno aquí que hay tanto inmigrado, pues tanto árabe, digamos así, uno lo nota, o sea, así no tengan sus atuendos, así, uno sabe, uno los percibe, o sea, son cosas que se sienten, más allá de sus, obviamente porque hay cosas que son reconocibles, pero más allá de eso uno los reconoce. No, acá estoy. Es que, bueno, hablando otra vez de lo de la sepultura de Sara, es que en otra Biblia dice, bueno, igual es como una precisión sobre este texto, cuando habla de, bueno, en el verso 4 del capítulo 23, forastero y extranjero soy yo entre vosotros, dadme propiedad de sepultura entre vosotros y sepultaré a mi difunta lejos de mi presencia, porque en la versión acá dice, no dice delante de mí, sino de delante, sepultaré mi muerta de delante de mí. Entonces cuando yo lo leí acá, yo lo sentía, era como, o sea, como interpretaba como que la sepulta lejos para no quedarse en la tristeza, o sea, como para hacer el duelo en el tiempo que es y no quedarse en la tristeza, pues porque además después viene, o sea, narra, es como su nueva esposa,
que lo relacionaba yo también con eso, o sea, porque yo pensaba, ¿y por qué otra vez, si ya se cumplió la palabra, porque se va a casar otra vez y va a tener más chinos? Y lo pensaba, es como, bueno, para que él no se quede solo y no muera en la tristeza de la viudez. Pues, era eso. No, es que para que los destierre, Dios mío. Bueno, digamos que mirándolo en la parachá de varios rabinos, ellos lo explican y pues me llamó mucho la atención de uno de ellos que dice que al empezar esta parachá con la muerte, ¿cierto? Cuando la parachá dice vida, que sería una contradicción, pero que los sabios y digamos los judíos que se dedican a esto, está escrito en el Talmud que tenía que ser así, o sea, van a relatar la vida de Sara, pero en realidad es la muerte, porque cuando llega la muerte llega la vida de uno, cuando ya llega la muerte porque ya uno empieza su vida eterna, entonces para ellos eso es vida, que uno debe tener la conciencia que cada día muere para tener vida. Ese es un concepto que le permite a uno no tenerle miedo a la muerte, porque yo cada día, ¿cierto?, muero para tener vida. Entonces por eso esta parachá empieza de esa manera, para hacer remembranza a la vida y no a la muerte como tal, pero se tiene que referir a la muerte física, porque a partir de la muerte física es que podemos tener esa vida que es eterna. Ese es que me pareció un concepto bastante bueno para que se le haya a uno el miedo de la muerte, ¿cierto? Porque se trabaja acá en la tierra y se hace la función, se hace todo, pero nosotros tenemos que ir muriendo cada día para poder alcanzar esa vida que es eterna. Y el otro detalle es que ellos explicaban que está escrito es que Sara, ¿cierto?, murió, ¿cierto?, a la edad de 127 años. O sea, separan esas tres cifras. ¿Por qué no pueden decir que 120 años? Como dice acá, pero según ellos está escrito en el Talmud 127. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué se separa? Dicen que eso es una ¿cómo se llama? Como cuando hacen un reconocimiento, ¿sí? Porque Sara es la representación de la mujer virtuosa en ejecución, independientemente de todos los errores que cometió, pero algo que tuvo Sara, y mire tan espectacular, ¿no? Pues a mí me parece, no sé, esos datos me parecen espectaculares. Porque mire que ellos dicen ahí, bueno, este rabino explicaba con la palabra, con el Talmud, con todo eso, que al hacer esa precisión en la palabra, hacen la precisión de la santidad sexual de Sara. Sí, de Sara, por eso mujer virtuosa, por eso tienen que hacer esa connotación, por eso el Señor es preciso, para resaltarla. ¿Por qué? Porque el 100, ¿cierto?, la edad de ella de 100 cuando concibe, cuando ya es madre y todo, para ellos el 100 en la mujer significa que era una mujer de 20 años en esa, ¿cómo se llama?, en esa plenitud, en esa energía, en esa connotación, o sea que ella tuvo a los 100 años como fuera una mujer de 20 años en su momento. ¿Por qué? Porque el Padre le permitió eso por su pureza sexual. ¿Sí? Entonces nosotros acá tenemos un fundamento con pureza sexual. Entonces eso es extraordinario, tanto de hombres como mujeres, porque hay dos parejas que representan ellos. ¿Sí me hago entender? Entonces, es espectacular. O sea, me pareció espectacular eso. Lo otro es que los 20 años significan 7 años.
Entonces, cuando se tiene 7 años, es cuando usted empieza a cultivar, a fortalecer su conciencia. Por eso es que siempre ellos en su cultura, el varón a partir de los 7 años acompaña a sus hijos. Ya no es la mujer como tal que está pendiente, que sí, que hace todas las, porque digamos el niño, el joven, la niña, hasta los 7 años está, digamos, bajo la supervisión, diríamoslo así, bueno, acompañamiento de la madre, pero a partir de los 7 años es del padre, hasta los 13 años. Sí, no, con la Torá, pero también con su formación, o sea, él debe acompañarlo porque debe estar pendiente en ello, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante esa edad, porque ella tenía, cuando concibe a Isaac, tiene 20 años, 20 años, ¿sí o no? Es espectacular. Tiene 20 años, pero al mismo tiempo representa 7 años que ella permitió la compañía del padre, ¿sí? Empezó a tener una conciencia y un acompañamiento en toda su vida del padre. Entonces, ellos dicen que eso es muy simbólico, porque ella realmente, digamos, se ganó el ser mujer virtuosa, o sea, y lo ejecutó hasta el último día de su vida, con errores y sin errores, como es la vida de uno acá, la vida normal, ¿cierto? Práctica. Entonces, por eso explicaban eso. Y bueno, frente a lo de lo militar, un dato curioso en lo que conseguí, dice que el 90% de los jóvenes y jovencitas de Israel, cuando ellos cumplen sus 16 años, no es hacer una carrera como nosotros, es pertenecer al ejército. El 90% de los jóvenes, porque ellos saben que es la manera de defender su territorio, de defender sus principios, de defender. Entonces, el 90%, que eso no sucede en ninguna parte del mundo, quieren ingresar más allá de hacer una carrera y que no, pues bueno, dan todos los datos que el apóstol ya también nos ha traído de Israel. Con ese solo 10% de profesionales ellos han conseguido 1000 cosas para Israel, pero su 90% de los jóvenes quiere ingresar al ejército. Eso es un dato curioso. Por eso, ¿qué significa para Montejericín? Que el Señor nos dio la guerra y siempre debemos estar preparados, y que lo hemos rechazado, y no, eso no, o sea, no, la guerra no, no, sí, porque son energías negativas y positivas que siempre debemos estar, ¿cómo se llama?, equilibrando. Pero hay energías negativas que están sobre esas dos mareas, digámoslo así, sobre ese equilibrio del árbol en mi propia vida. Hay por fuera energías muy, pero muy poderosas. Entonces, miren, tan espectacular el saber eso, porque confirma todo lo que el Padre nos ha venido dando y nos ha dado y nos ha establecido en Montejericín, de acuerdo a mi reflexión. Quería compartirlo con ustedes. Elisita, por favor, continúa. Yo quería hacer una pequeña acotación con respecto a lo que dijo Amparito, de que nada nos pertenece. En hebreo el verbo tener no existe. Los profesores explican que, porque efectivamente nada nos pertenece. En hebreo la palabra es hay o no hay. Entonces, en lugar de decir yo tengo una casa o yo tengo un coche, hay un coche, en mí hay una casa o no hay. ¿Vale? El verbo tener no existe. Y por otro lado, nosotros no analizamos la edad de Sara. A nosotros lo que nos pareció interesante de la paracha fue el siervo de Abraham,
hasta qué punto Abraham le dio esa responsabilidad de ir a buscar la esposa para Isaac. Era seguramente, nosotros pensábamos, era un siervo que amaba al padre, que tenía temor del padre, y era un siervo que tenía fe. Porque, ok, él obedeció a Abraham, pero parte de su obediencia era también tener fe y le pidió al padre que le mostrara a Rebeca, o sea, que le mostrara a la mujer para Isaac. Y nos encantó cómo fue la respuesta del padre, fue inmediata. Ese nivel de fe de este hombre nos pareció increíble porque uno pensaría que el único que en ese momento tenía una relación con el padre era Abraham y Sara, pero resulta que el entorno de Abraham, pues Abraham no se rodeaba de cualquier persona, ¿no? Y lo que Abraham transmitía, le permitía a sus siervos seguir buscando esa unidad con el Padre. Entonces, esa fe y esa obediencia del siervo de Abraham nos gustó mucho, digamos que nos conmovió mucho. Y había otra cosa, era eso, chin, chin, chin. Ah, bueno, no, se me olvidó, pero bueno, básicamente era eso de lo que queríamos compartir. Y queríamos aprovechar para felicitar a Lore. Yo sé que no hace parte de la paracha, pero queríamos disculparnos porque olvidamos su cumpleaños. Entonces, Sí, perdónanos, hace parte Lore, de la perdón, paracha. estuvimos muy ocupados y te deseamos un muy, muy feliz cumpleaños y que vengan muchos más. Perdón. Muy bien, Vale. gracias, Elisita. Pero, ¿va Valentina? Sigue, Vale. Bueno, mm, yo iba a decir dos cosas. Uno, bueno, que ayer la palabra plenitud que la hablamos también en el Shabbat, pues lo que decía Jovito realmente, pero quiero acotar que sí, o sea que cuando uno habla de que Sara vivió una vida en plenitud, uno sabe que pues tuvo muchos problemas, enfrentamientos, bueno, pero que es vivir una vida en plenitud para mí, digamos, como Valentina, que es lo que, digamos, lo que estructuran ahí en esa parte de la Torá, y es poder que cada paso que yo esté dando, así esté triste, feliz, pero que esté sumando a mi tikkun o a mi propósito de vida, que esa es la vida en plenitud de la que hablaba el padre con Sara. Por otro lado, sí que tengo que anotar. Por otro lado, bueno, en la paracha, en el capítulo 24, versículo 5, sí, yo había tenido una dudita, porque entonces Eliezer le dice a Abraham como, bueno, pues yo voy por la mujer de Isaac, pero ¿qué pasa si ella no quiere venir conmigo? Entonces más bien, ¿no es más fácil que yo lleve a Isaac y pues él escoja y yo me la traigo? Pues sí, le dice eso, sí. Y Abraham le dice, no, o sea, usted por nada del mundo me va a llevar a Isaac. Entonces eso me causó curiosidad, porque yo dije como, pero ¿por qué por nada del mundo? Sí, o sea, porque él fue muy específico diciéndole, no, no lo puedes devolver a mi tierra. Esa fue la pregunta que tuvimos ayer. Y investigando un poco, no puedo decir revelación porque lo investigué, investigando un poco sobre el tema, cuando, o sea, el Zohar dice, bueno, lo que averigüé, que cuando Isaac es pues en el momento del sacrificio, a partir de ese momento él es consagrado como ofrenda perfecta. Y ese sacrificio lo eleva a él espiritualmente y que eso lo asocian con el atributo de Geburá. Entonces, como él está en ese nivel espiritual, no lo puede devolver, si bien él sabe que es una tierra santa porque él vino de ahí, no lo puede devolver a esa tierra donde igual siguen siendo idólatras, donde igual siguen pasando muchas cosas que Abraham ya no es. Entonces, pues lo que entendí hasta ese punto es que en ese nivel espiritual que tiene Isaac, pues no puede volverse a una tierra que ya no representa a su padre, o sea que sí viene él de ahí, pero ya no es sus principios como tal. Muy bien.
ya que Elisita y Valentina han hablado del siervo Eliezer, dice el Talmud y lo ratifica el Zohar, que Eliezer era el hombre espiritualmente hablando más grande después de Abraham. Y también habla de una historia que pues a mí me sorprendió porque nunca la había escuchado, y es que Eliezer tenía una hija. Eliezer tenía una hija más o menos de la edad de Isaac. Entonces, cuando Abraham manda a Eleazar a conseguir esposa, él le dice, pues, ¿para qué me manda tan lejos y aquí está mi hija? ¿Por qué no la casamos? ¿Y cuál es el problema? La respuesta de Abraham fue muy fuerte, dice el Zohar, porque Abraham le dijo, lo que pasa es que tu familia es de maldición y mi familia es de bendición. Yo llevo encima una bendición y tú traes encima una maldición. Y eso fue muy fuerte obviamente para Eliezer y para cualquier persona que le digan una cosa de esas, pues obviamente quién sabe cómo hubiese reaccionado. Pero dice el Zohar de la siguiente manera, permítanme le leo, dice, cuando Abraham le habla con dureza a Eliezer, tocando un punto tan delicado, al decir que no puede casar a Isaac con su hija, ya que la familia de Eliezer llevaba una maldición. Eliezer, miren lo que dice, Eliezer no responde desde la herida, no devuelve el golpe, no convierte el momento en drama, no se engancha en el teatro emocional del ego. Hace lo impensable, obedece, ora, bendice y actúa desde la grandeza. Y esa es la fractura de la cadena. Dicen que en ese momento, hizo ticún por su familia. Romper una maldición no requiere rituales complejos, requiere únicamente una conciencia que no se infecte con la reacción. La liberación no viene de ganar el conflicto, sino de participar en su perpetuación. El que no cae en una novela familiar, comenta el Zohar, termina el contrato. Transmutar es subir el golpe de la emoción a un lugar donde se disuelve, en la comprensión, no en la defensa. Y por eso también hace una gran diferencia entre lo que es Hesed y lo que es Rahamín, lo que es bondad y lo que es misericordia. Hasta ahí. No sé si eso le complementa a Elisita lo que había comentado. Muchas gracias. Es muy bueno porque si esto nos ayudaría a nosotros a hacer ticún, porque obviamente a mí me dicen eso, o sea, yo soy Eleazar y alguien me dice eso es muy fuerte, de pronto pues se duele el corazón, uno va y hace el mandado porque es esclavo y le toca ir a hacerlo, pero va con el corazón, pero si es capaz de sobrepasar eso y esto puede ser que arregle ticunes personales y arregle ticunes generacionales. Muy bueno, gracias, pastor. Primero Lorena, que está de cumpleaños. Uy, gracias. Ush, Claro, puntita. mamita. No, yo solo un puntico porque es que a mí cuando hablan, no mentiras, yo no sé por qué tengo eso, pero a mí cuando hablan del ejército de Israel como que se me mueve algo. Y es que mi tía hablaba del 10% que no es obligatorio que preste el servicio militar. El 10% que no, digamos ese 10% es representado por los árabes israelíes, porque quien nace, obviamente hay una población en Entendimos Israel la que es palabra, árabe. mamita. Ellos obviamente Gracias. no están obligados a prestar el servicio militar, por obvias razones. Pero el resto de la población está obligada a prestar el servicio militar, sean hombres que mujeres, por 3 años. Después de esos 3 años, ellos pueden decidir seguir la carrera militar, digamos así, pero obviamente siempre serán reservistas. Y después, obviamente, pueden seguir sus carreras, hacer su vida, digamos, académica, seguir con su vida académica.
Ahorita el conflicto que hay es que, digamos, la parte de los ortodoxos, digamos, radicales, quieren, están, digamos, están estas protestas porque ellos quieren que no sea obligatorio para ellos, digamos, siendo mm, la parte levita, por así decirlo. Pero entonces está el conflicto entre quienes, pues porque para todos es obligatorio, o sea, al fin ellos dicen, o sea, ellos quieren no prestar el servicio militar, pero sí quieren ser defendidos nuestros hijos, o sea, porque al final, pues todos los jóvenes los que al final defienden Israel, ¿no? Entonces, era eso, porque es que a mí hay una cosa que me encanta y es verlos, o sea, yo no sé, yo veo los militares israelíes y las muchachas, todos, o sea, con una admiración, no sé si, no sé, qué hay ahí, porque me causaba también mucha curiosidad. Ellos primero tienen un entrenamiento y cuando ya están, digamos, capacitados para, digamos, ejercer, ellos lo primero que hacen, la ceremonia, es el Shema. Obviamente a esto no se les puede obligar a la población árabe israelí. Por eso es que obviamente, por obvias razones, ellos no están obligados a prestar el servicio militar. Este era solo un apunte informativo. Gracias. Uy, gracias, ¿Me permite Lorena. un segundito para completar lo que dice Lorena respecto de los ortodoxos? Los ortodoxos radicales, digamos, los que no prestan el servicio militar, el argumento de ellos es que ellos sí le prestan un servicio a Israel, pero que su servicio está en la oración, que también es una protección, ¿cierto? Obviamente que no la ve el pueblo como una protección, pero para ellos sí es, y nosotros entendemos que así es también, porque ellos como levitas, eso es su función, y eso es lo que guarda Israel, la oración que cubre pues a Israel, hablándolo como colectivo, como conciencia. Entonces quería comentar eso porque es que, y estuvo en estos días que habían protestas en Israel y todas estas cosas, y ese es el argumento de ellos, obviamente, pero los demás, los civiles, digamos, de alguna manera, por llamarlos, ellos quieren que todos presten el servicio por igual. Entonces ellos dicen, pues, no quieren salirse de... Es que hay una diferencia hoy en Israel entre el contexto de la Torá y el contexto del Estado. Pues el Estado en términos de sus leyes dice todo el mundo presta servicio porque necesitan un ejército. O sea, ellos son muy pocos en cantidad comparados con todos los enemigos que tienen a su alrededor. Los ortodoxos se devuelven siempre a la Torá y citan los textos de la Torá donde es Levítico, donde en Números a los levitas se les llama, es al contexto de orar y de cubrir con la Torá a Israel, No sé y citan cómo, siempre la eres muy imagen buen David tipo. como el escudo que ellos trazan y que Perdón. después, pues digamos, los militares tomaron para hacer el escudo físico contra los misiles. Pero ahí hay una discusión que tiene que ser dirimida, es en términos del entendimiento de la misma Torá, porque mientras tanto se van a quedar en una discusión como cualquier otra entre una norma y lo que se debe hacer. Mira, Melik. Gracias, apóstol. No, yo quería hacer referencia frente al siervo de Israel, de Abraham, ¿cierto? Porque pues es un hombre de fe, es un hombre que cumple y es un hombre que sobrepasa, ¿cierto? Ese momento en que pues Abraham es fuerte con él. Pero esto nos lleva a ver que es necesario que el padre siempre esté pendiente quién es su hijo, qué representa, ¿sí? Porque debe cuidarlo. O sea, por más de que Eleazar, bueno, el nombre de él, fuera un hombre de fe y procediera de una manera correcta y pudiera tener un nivel de conciencia, la energía que se traía, pues no era propicia para Isaac. Y así pasa, por ejemplo, yo lo recordaba en cuanto a mi padre. Mi padre es en la casa, como llamaríamos un prototipo, ¿cierto?, de Abraham. Es, digamos, un árbol en el que el Señor gesta toda una familia, pero tuvo que sacarlo de una tierra. Y esa tierra nosotros la amamos profundamente, o sea, fue una tierra que amamos muchísimo. Y es una tierra que fue buena para nosotros y pasamos muy buenos momentos. Y digamos la descendencia por parte de mi padre y mi madre, tanto mis tíos, mis primos, todos son personas
con las cuales nosotros convivimos y establecemos una relación muy fuerte, pero si el Señor nos sacó de allá, era para no volver, pero siempre quisimos volver, siempre, de alguna manera quisimos volver, pero uno pensándolo, mis primos no quisieron salir de allá, ¿sí? O sea, la mayoría, digamos, viven y vuelven allá constantemente. Nosotros pues dejamos de hacerlo de una manera constante, no teniendo este criterio, sino pues ya por otras circunstancias, pero uno reconociendo, el Señor ha sido fiel con nosotros, independientemente que tengamos la conciencia que tuvo Eleazar. ¿Sí o no? Hubiéramos tenido esa conciencia de ese siervo en ese momento, pues digamos que nuestra conciencia en este momento sería muy grande. Pero sí es bueno que los padres aquí, los chicos que se están formando como padres, puedan ver la grandeza que el Señor ha descrito de cada semilla y puedan observar eso, que a pesar de que la persona que esté junto a mí sea muy fiel, sea una persona que sobrepase, toca verle el linaje y toca ver esas energías, si son prudentes reunirlas o no son prudentes reunirlas en el Señor. Y pienso que ese sería digamos, una revelación de la parachá para nuestra casa, porque a uno le parece fácil, pero ¿qué? Pero si ellos tal, ay, pero si tal, sí, y no es que sean malas personas, porque Eleazar está nombrado en la palabra. ¿Por qué? Porque él logró superar, y ese enfrentamiento que tuvo con Abraham logró quitar unas maldiciones, pero no era propicio para Isaac, porque si no Isaac no había podido engendrar a sus 2 hijos, ¿sí? No había podido tener esa energía para poder conformar un pueblo, porque independientemente de todo, habían acciones que estaban interfiriendo en que Abraham y Sara pudieran constituir un pueblo en unas condiciones ideales, sino eran unas condiciones reales. Entonces, la energía de Isaac protegía a toda una generación, a todo un pueblo de Israel. Entonces, yo pienso que eso debe gestionarse en la casa. Y bueno, si ellos no tienen como ese anhelo en su corazón, pero los que sí estamos tomando conciencia, pedirle al Señor ese discernimiento de cómo ayudar para que eso realmente se geste en la casa, se siembre en la casa y pueda hacerse una generación como el Señor nos lo muestra en la Torá y como cada día lo refleja para Monte Gerizim, ¿sí? Porque uno no puede obligar a nadie, absolutamente a nadie, pero uno sí puede en su estado de conciencia trabajar así como hizo Eleazar. Eleazar pudo sobrepasar ese momento en que le dijeron que pues no podía hacer, pero él dijo, bueno, listo, yo no puedo ser, pero sí soy partícipe de poder traer a esta familia la mujer para ese varón. Entonces yo pienso que sí podríamos nosotros hacer un muy buen trabajo, independientemente que digamos como líderes, para que se geste realmente unas semillas a ese nivel. Es mi intervención. Bueno, muchas gracias. Gracias, se diría como una consecuencia de lo que está hablando Amelia, es que no me acuerdo si yo ya lo referí aquí, en un caso práctico de lo que ella dice que nos pasó a nuestra familia cuando decidimos partir, y cuando Amelia me dijo que yo tenía que hacer un proceso de desarraigos, yo lo había empezado a hacer un año anterior, porque en mí se conflictuaba el ser buena, el que dejo. Yo no entendía mi nivel de conciencia, pero a raíz de que mi tía enfermó, pude ir a cuidarla y todo esto. Amelia siempre me decía que tenía un peligro de que yo me enganchara porque soy muy fácil de hacer esos apegos. Pero yo sí les digo, bueno, lo que dice la maestra es muy cierto y se puede hacer. Yo hice porque yo todavía tenía muchas raíces
o sea, un apego. No es que esa tierra no haya sido bendición porque allá nacimos y esa fue la familia con la que yo escogí para nacer, ¿sí? Y yo lo comprendí después muy grande porque yo me despedí de la familia. ¿En qué sentido? No es que yo no los vuelva a hablar como hacíamos antes, que si no siguen los principios de uno son satánicos y no los puede uno volver a ver y que no, pero sí me despedí de ellos espiritualmente, de mis primos, de mis tíos, y con mucho amor yo hice un acto de meditación varios días porque ellos tienen un camino diferente al mío. Yo lo entendí y ni sirve que yo esté con ellos ni a ellos les sirve, o sea, a ellos sí les puede de pronto servir mi luz, o sea, ni soy más que ellos ni ellos son menos que ellos, o sea, ¿sí me entienden? No de que ellos no sean santos, no son buenos, ellos no me contaminan a mí, pero yo ya no tengo nada que hacer con ellos. Son caminos distintos y mi tiempo yo ya no lo puedo pensar en invertirlo con ellos. Es diferente si mi primo me llama, necesita un favor, yo ahí estaré, si lo puedo hacer, si yo puedo darles una palabra, una compañía, ¿sí me entiende? Pero yo ya mi camino no está con ellos, o sea, ya hacer reuniones con ellos, participar de eso, es perder mi tiempo porque yo puedo orar por ellos y ¿cómo le explicaré? Y siento que hoy los amo más que un día que de pronto siendo cristiana los condené porque tomaban, porque hacían esto, sí me entiende, que los juzgué, pero hoy siento que los respeto y que los amo, pero también entendí que tengo un camino diferente, un camino donde yo tengo que invertir mi tiempo, mi energía y mis cosas en otra cosa y los dejo libres y eso, o sea, era como para hablarlo de Amelia. Bueno, pues yo les comparto algo que pues no viene a colación con lo que dice la maestra y veo que es la oportunidad de compartir esa reflexión que he hecho. Pues la primera, comparto lo que Marlencita dice, la despedida espiritual, pues a mí me sucede grande porque pues en mi familia no hay nadie aquí conmigo, ¿no? Ni pensamos lo mismo, ni tenemos los principios similares, y en la familia más cercana pues están mis 2 hijos y ya, paré de contar, pero sí se hace esa partición, ya nunca yo tengo una reunión con ellos, ahí sí que ni como Marlencita, yo ni sé absolutamente de nadie de ellos. Bueno, punto. Lo que yo quiero compartirles es que pensando en lo que pasa los sábados y bueno, escuchando, yo escucho la maestra pues normalmente llega a la pareja, a lo que son las parejas, a lo que significan, ¿sí? Bueno, y eso tiene que ver pues, con lo que está hablando en este momento. Mi reflexión ¿a qué va? Yo sentía que lo importante, además de pues, lo que habla ella y de que haya esas parejas y esa solidez, es que tiene que ver con lo de la familia, esos jóvenes o esas personas que hoy en día son pareja, ¿sí? Hay una solidez, ¿y cuál es la solidez? Que creen en lo mismo, están mirando el mismo camino y pues por eso funcionan. Y ese es un éxito, por ejemplo, Mari, me perdonan, o sea, si les molesta que los nombre, Mari Dago, Juvenal Marlene. Yo he acompañado ese proceso de madurez de la pareja de ellos y de cómo cada vez creen más en el mismo camino, cómo se identifican. Y de los jóvenes, pues yo pensaba eso, yo decía el éxito también de estas parejas, Ricardo y Carolina, no están hoy acá, pero tienen una identidad que les permite ser esa pareja. Y los jóvenes que están acá, pues Melissa, Juan, hoy en día pues inician Valentina y Danilo, o sea, en la medida que esas parejas son sólidas, pero yo veía eso, lo importante ahí, bueno, una de las cosas importantes es que están creyendo en eso, se identifican en ello,
Y eso da la posibilidad de crecer, de compartir y de perseverar muchos años. Y también lo digo por mí. Yo miro a Arturo, charlamos, salimos, digo, pero pensamos cada uno, el uno para el sur y el otro para el norte, ¿sí? Independiente de lo que pasó, bueno, cómo se dieron las cosas, pero si yo tengo una pareja que cree lo mismo que yo, pues allá hay una garantía enorme de que se cumpla el sueño. Y ahí les refiero, el miércoles en el evento entró una pareja muy bonita con un señor y una señora, como decir, de mi edad y que fuera mi esposo, y yo los miré y dije, ese es mi sueño no cumplido. Sí, tan bonita esa pareja, y para llegar a esa edad y estar aquí contento, le preguntaban a Pablo, o sea, ese compartir y que la pizza y todo eso, y yo los veía y el Señor hablaba muchísimo y yo sentí eso. Bueno, yo lo construyo, yo tengo que ver las consecuencias de lo que yo viví, ¿sí? Pero para llegar a ese punto se necesita esa solidez y ese compartir esos principios para superar una vida en plenitud, sí, pero con obstáculos. Eso estuve pensando esta semana, y pues se presenta la oportunidad con lo que dice la maestra y con lo que ella también nos habla siempre, y está siempre referida la pareja. Sí, Gracias. ese es mi tema. Pero mire que hay un dato importantísimo averiguando sobre esto y de Abraham, ¿cierto? Cuando el Señor le dice a Abraham, ¿qué hubo, Juanda? Cuando el Señor le dice a Abraham que mire las estrellas, imagínense que la mayoría de las estrellas, bueno, el apóstol entiende más de eso, pero yo les explico desde donde lo entendí. La mayoría de las estrellas son estrellas blandas, que llaman. Y las estrellas no son una, las estrellas son dos, o sea, siempre van en pareja. Las estrellas, no es solamente que usted vea una estrella, sino que son dos. Y la fuerza de física que ellas tienen es la atracción que se hace entre las dos. Cuando se unen las dos estrellas es que ellas hacen ese esplendor, esa luz en el cielo, porque las dos se atraen y se vuelven una sola. Pues se pueden ustedes imaginar qué es lo que le estaba mostrando el Señor a Abraham. La pareja le estaba mostrando lo que él iba a lograr con Sara. ¿Sí me hago? O sea, en la plenitud del universo, él mismo a través de las estrellas lo está manifestando, ¿sí? Entre la pareja. Hay esa atracción, se unen y es para siempre esa luz que da en esa plenitud, que ellas dos se atraen. Son dos entes independientes, pero uno solo en sí mismo. Entonces lo que el Señor nos ha explicado y está en el universo, eso es espectacular. Es un dato, ya que Amparito hace la acotación a la pareja. No, para nada lo interrumpes, porque todo tiene lo mismo. Yo quisiera referirme a dos cosas del texto. Una es el nacimiento de Esaú y de Jacob. O sea, eso me pareció súper interesante mirando lo que estamos diciendo ahora, cuando Rebeca ¿es de la siguiente? Uy, entonces yo me fui por allá hasta ya estaba yo en otra. Bueno, pero entonces… Mi apóstol siempre ha sido adelantado. Pero entonces me devuelvo. Sí, me devuelvo a esto. Abraham vivió 175 años, de acuerdo con la cronología, que gemátricamente es 13 y gemátricamente es 4. Entonces, mientras que Sara logra la completud en 10, que Yud, Abraham logra ser una puerta en Dalet. Entonces, ¿qué significa eso? Porque Dalet une Keter con Tiferet, que es una maravilla, es la expresión de lo superior con lo inferior, por eso ella representa el cuerpo. Y Abraham logra esa puerta, que es esa conexión, y Sara logra tener completud en Yud, en 10.
O sea, es una conexión perfecta con base en lo que estamos hablando, entre hombre y mujer. O sea, si yo logro mi representación como varón, Mari hace su representación como mujer, lo que vamos a lograr es esa relación entre lo superior y lo natural, entre lo que es del alma y lo que es del cuerpo, que en últimas es una integración que nos permite el propósito para el cual constituimos la vida con el Padre cuando creamos e hicimos el contrato del alma. Eso es lo que hemos estado tratando de hacer desde el proyecto Objetivo, que es volver para conectar el alma con mi cuerpo, es relacionarme en eso que ellos llaman la resonancia espiritual. Y es que cuando yo desde dentro de mí logro tener una cohesión espiritual que se ve en mis hechos, en mis actos, en mi manera de hablar y de pensar, dicen ellos que la energía mía llega al punto más alto y máximo de lo que se puede desarrollar. Entonces era eso. Pues yo, sí, pastor, cerramos con tu intervención. Dos minutos, no quería dejar pasar esto de la paracha de hoy, que obviamente tiene que ver con, bueno, que de pronto no sea muy relevante para los trabajos que estamos haciendo, pero que a mí sí me pareció al menos una información muy interesante. Para mí fue una bomba, que nunca lo había pensado. Y es que el Zohar habla respecto de Agar y de Ketura. Entonces la tradición oral, quiero ser claro, la tradición oral identifica a Ketura como Agar. Dice el Midrash que Ketura es la misma Agar, llamada Ketura por dos motivos: porque sus acciones volvieron a ser Ketoret, que todos sabemos que es Ketoret, creo yo. Mari sí sabe que es Ketoret, incienso, ¿cierto? Algo puro como lo es el incienso. Y también porque anudó de alguna manera, conectó su interior y no se unió a otro hombre desde que se separó de Abraham. Y esto demuestra, dicen ellos, que su retorno fue una restauración del vínculo desde un nivel más elevado, luego de haber pasado por sumisión, silencio y transformación interior. Imaginémoslo lo que tuvo que haber vivido Agar. Dice que Agar fue una mujer de enorme estatura espiritual. De hecho, era hija de la nobleza egipcia, ¿cierto? Conocedora de muchos saberes místicos. Ella tenía mucho conocimiento místico, ¿cierto? No sabemos qué tanto, de qué orden, pero que esos conocimientos místicos fueron de alguna manera integrados y formaron parte del linaje espiritual formativo del flujo espiritual que Abraham le transmitió a las otras ramas de la humanidad. O sea, dice la Torá que cuando Abraham volvió a tener hijos con ella, con Ketura o con Agar, estando con vida, les dio regalos, dice la Torá, les dio regalos y los envió al oriente, dice la Torá. ¿Qué explicación da sobre eso? Enseña que esos regalos fueron conocimientos espirituales. Recuerden que a ellos no les dio cosas materiales, porque todo lo que era material se lo dejó para Isaac, pero a ellos les dio regalos, dice, o en otra versión dice presentes, y eso eran regalos espirituales que fueron nombres sagrados, fueron códigos de fuerzas y sabidurías místicas, incluidos secretos de interacción con las dimensiones invisibles. O sea, estamos hablando de cosas sobrenaturales, en que ese conocimiento en manos no purificadas, dicen ellos, podían operar como mezclas entre luz y sombra. De tal manera que Abraham envía esa sabiduría a un lugar donde debían crecer y ser depurados. Y el oriente que ellos hablan, dicen algunos sabios, que es la India, ¿cierto? Que es la tierra de Kedem, un espacio de búsqueda y práctica espiritual intensa, mire que coincide, donde lo elevado y lo confuso coexisten, donde la mística y el desorden conviven y donde esas chispas aumentarían el impulso humano hacia lo sagrado
aunque no siguieran el mismo camino de línea de Isaac. Ya lo estoy leyendo en hebreo. Y yo lo hacía en español, el Ketoret, pero pongo las peticiones y claro, en hebreo, sí, me demoro, pero realmente cada día compruebo que sí es efectivo. Y se los digo por un testimonio de ustedes, porque estaban incluidos en unas peticiones. Y yo digo, no, yo sí sé que lo voy a seguir haciendo. Dos cosas con la paracha de hoy. Una, dice el Zohar que los 6 hijos de Ketura con Abraham lo que hicieron fue restaurar las 6 sefirá inferiores a partir de ese ejercicio. Entonces yo me preguntaba dos cosas, porque uno siempre vio a Agar como una mujer que entró a quitar, a robar, a dañar, y resulta que es todo lo contrario. Ella asume una posición dentro de la relación de Abraham con Sara que es, pues hágalo porque usted es esclava. Luego eso, pues, ¿qué hace? Cobra una relación del corazón de ella con Sara, porque no creo que la relación de ama y esclava fuera muy bonita. Entonces ella quiere cobrar otro espacio, ella tiene que salir, en el desierto se encuentra con el Malak, ¿cierto? El Malak le indica que cómo va a ser la vida de Ismael, qué van a hacer ellos, cómo va a ser toda esta relación. Y al final, pues es muy bonito, porque era una pregunta que hacía Johanna hoy. O sea, ¿por qué vuelve con Ketura? Porque según el Zohar era Agar, o sea, la conocía de toda la vida. Pero miren lo que termina. Estos 6 hijos restauran esas 6 sefirá, pero Abraham tiene 8 hijos, 6 con Ketura, ¿cierto? Y bueno, 7 con Ismael e Isaac. El 8 significa sobrenaturalidad. O sea, ¿qué significa que hubiese tenido 8 hijos? Que logra trascender esa condición humana para entrar a esa dimensión espiritual. O sea, es que no hay nada, absolutamente nada en la Torá que sea aleatorio o que se cumpla por una simple condición que tenía que darse o no darse. Pero lo que me parece bello en este ejercicio, hablando de las matriarcas, igual que Sara, es la reivindicación que hacen de Agar, ¿cierto? Porque uno siempre, yo lo decía esta mañana, por ejemplo, para orar yo nunca nombraría a Sara, porque me parecía que pues no tenía ninguna relación conmigo, por ejemplo, para orar. No, es que bendita sea la matriarca Sara. Yo decía, a mí eso no me hacía lugar en mi cabeza absolutamente para nada. Y menos hablar de Ketura o hablar de Agar como una mujer que vino a cumplir un propósito y hacer una tarea especial en relación con el linaje y con el pueblo de Israel. Entonces realmente uno va, al menos me pasa a mí cuando hago estos ejercicios, voy cambiando mis niveles de conciencia y de la manera de mirar personajes de la Torá que desde la concepción cristiana eran como cuando uno en el cine dice, no, es que ese es un personaje de tercera categoría, es el de relleno que sale ahí como para llenar la escena. No existe, en la Torá no existe. Cada persona que es nombrada tiene un propósito y tiene un papel fundamental en el contexto de lo que para ese propósito de su diseño estaba sobre la tierra. Entonces cerramos con que esto para la casa, ¿qué es? Solo una palabra. Que somos líderes, y a veces nosotros nos pasa lo de Agar. Entonces uno dice, no, si yo fuera Abraham sería importante, si yo fuera Sara sería importante, pero es que Agar no es tan importante, es que el hijo de Agar que nombran ahí tampoco es muy importante. No, somos totalmente importantes en el contexto de lo que hacemos como comunidad dentro de la casa. Listo. Yo iba a decirle, Daguito, que si miramos en el capítulo 25, el verso 1, parece que fuera incoherente como empieza, porque empieza el versículo diciendo, y repitió a Abraham, tomó mujer cuyo nombre era Ketura. Y eso cuando dice, y repitió a Abraham, ¿qué significa y repitió a Abraham? Parece que no fuera de nada. Vamos a tomarnos el tiempo para almorzar, para Elisa, para Marc, para Lorenita. Regresamos. Lore, y recuerda por qué te llama la atención el ejército de Israel. Porque tú tienes tipo de Isaac.
¿qué es Isaac en la Torá? ¿Qué representa? Representa Geburá. Geburá es restricción, ¿cierto? Geburá con Gesed, ¿te acuerdas, Lore, cuando nosotros profetizábamos que yo hablaba en lenguas, tú traducías y hacíamos al contrario? Yo nunca logré entenderlo en la dimensión espiritual de lo que pasaba en ese momento. Con el árbol de la vida lo entendí. Yo represento Gesed, tú representas Geburá. Entonces, de mí salía, tú restringías, dabas la revelación, mostrabas con claridad el escenario y ese era el ejercicio que hacíamos tú y yo. Es esa comunión entre Gesed y Geburá que cuando se da en plenitud recae a Tiferet para dar belleza y para dar esplendor y para traer shalom al corazón de nosotros. Acuérdate que Isaac abrió pozos, ¿cierto? Y el último pozo que él abre ya no hay conflicto, ya no hay pelea entre los pastores. Y ese pozo es el pozo del Dios viviente, del que ve, del que puede haber. Y eso tiene que ver con tu diseño como profeta. Interesante. Exactamente, interesante. Déjame masticarlo. Como el elefante. Entonces es muy lindo todo esto que el Señor nos está dando, Lore.